Buenas tardes, bienvenido a la ayudantía número 8 de Master 23. Hoy día vamos a ver principalmente ejercicios acerca de clasificación de puntos extremos de funciones y el uso de los multiplicadores de Lagrange. Ya, entonces para eso primero voy a comenzar comentando aquí un par de cosas que van a ser claves durante o sea, de lo que vamos a hacer ahora. Y es, por ejemplo, este llamado teorema de Sylvester, que nos va a servir para clasificar los puntos extremos de una función. ¿A qué me refiero con puntos extremos? Ustedes, bueno, saben de MAT 021 que los puntos extremos de una función de una variable son, por ejemplo, en donde tienen su mayor valor o su menor valor, ¿cierto? Un dibujo típico es considerar una curva de este estilo y, por ejemplo, aquí, por aquí más o menos, tendríamos un mínimo global, es decir, que si yo veo cercanías del punto, un intervalo tan pequeño como se quiera o se necesite, la cosa es que en todos los puntos contiguos el valor de la función es mayor y, por ejemplo, por acá podríamos encontrar más o menos un punto máximo, es decir, que en los puntos cercanos, en vecindades de ese punto, vamos a tener para todos esos puntos valores menores de la función, ¿ya? Entonces, ahora, si nosotros traspasamos esta idea de máximos a funciones de varias variables, es decir, de dos o más variables, por ejemplo, podríamos tener un caso bien sencillo, por ejemplo, de cómo es un paraboloide, es decir, una forma como esto, en donde acá podríamos presentar un punto mínimo, ¿cierto? Entonces, la idea es cómo encontrar estos puntos de máximos y de mínimos y más aún clasificarlos. Entonces, bueno, ustedes saben que para encontrar los puntos mínimos uno hace la generalización de que si antes los puntos mínimos ocurrían donde la derivada de una función, en los puntos donde la derivada de una función de una variable se anulaba, bueno, eh, y eso significaba que teníamos una recta tangente horizontal. Bueno, en varias variables es simplemente una generalización en donde nuestra derivada, que ahora es el vector gradiente, tiene que anularse, ¿cierto? Y eso es una condición que geométricamente es similar o en lo mismo que tener una recta horizontal, pero en más dimensiones, porque ahora tendríamos un plano tangente horizontal, ¿ya? Entonces, básicamente uno ve los ceros del gradiente y esos son los puntos extremos, ¿ya? Entonces, ahora, una pregunta es cómo podríamos clasificar estos puntos, ¿cierto? Y eso es lo que nos viene a decir el teorema de Sylvester. Recordamos o sea, tenemos aquí una matriz asimétrica, ¿ya? ¿Por qué asimétrica? Porque recordemos que nuestra matriz hessiana, aunque es la matriz de derivadas parciales de segundo orden, para una función de clase C2, como sus derivadas parciales mixtas coinciden, es decir, f de x y es lo mismo que f de ix para f de clase C2, entonces el hessiano de f es simétrico, ¿cierto? Hessiano es simétrico. Entonces, este criterio nos va a ayudar a lo siguiente. Definimos los subdeterminantes de la función como los determinantes de estas matrices A sub k o submatrices, que significa que es una idea bien sencilla que cuando nosotros tenemos una, una función, perdón, esto es 2, 1, o sea, tenemos una matriz, por ejemplo, como en este caso, que podría ser nuestra matriz hessiana al tratarse de una, y es el contexto en el que nos va a preocupar esto, nos va a servir. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, podríamos agarrar cuadraditos, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos agarrar el cuadrado 1 por 1, después podríamos agarrar el cuadrado 2 por 2, el cuadrado de 3 por 3 y ver todos esos determinantes. Esos son los subdeterminantes, ¿ya? Entonces vamos cada vez agarrando más términos. Entonces nosotros vemos esta sucesión finita de determinantes y tenemos el siguiente criterio. Si todos son positivos, si todos estos subdeterminantes resultan ser positivos, entonces A es una forma cuadrática, o sea, define una forma cuadrática porque recuerden que nuestra matriz hessiana define una forma cuadrática que es de la forma h.hf por h, donde esta va traspuesta, ¿cierto? Respuesta, y este es el término, ¿por qué nos interesa esto? Porque este es el término que aparece, el término de segundo orden que aparece en nuestra expansión de Taylor, ¿cierto? Entonces es interesante estudiar esto y de ahí viene la relación de ver esta matriz hessiana como una forma cuadrática.
porque efectivamente la forma cuadrática que define aparece en la expansión de Taylor de la función. Entonces, cuando nosotros tenemos este hecho de que el determinante, todos los determinantes son mayores a cero, entonces esta forma es definida positiva, ¿ya? Y bueno, ¿qué sucede aquí? Cuando la matriz hessiana en el punto es definida positiva, entonces tenemos un mínimo, ¿ya? Quizás esto como que funciona al revés, como que positivo es como menos, y como en el sentido de que es un mínimo, y el positivo, o sea, y definido negativo va a ser tener un máximo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que los de subdeterminantes se van alternando, comenzando, tiene que ser el orden bien estricto. Cuando se alternan, comenzando con positivo, después negativo, positivo, negativo, entonces esto va a ser una forma definida negativa, y definida negativa va a significar que esto es un máximo, ¿ya? El punto en donde estamos evaluando la matriz es un máximo de la función. Máximo local, porque obviamente la caracterización de máximo global es más fuerte todavía, y eso ya habría que estudiarlo de otra forma. Por lo menos esto nos dice que es un máximo, o sea, que es un punto extremo máximo en cercanías del punto, ¿cierto? Y bueno, aquí se me olvidó copiarlo, pero si no se cumple lo anterior, si no se cumple ninguno de los dos cosas anteriores de esas condiciones, si no se cumplen, entonces esto es un punto silla, ¿ya? Es decir, es un extremo, pero no es un máximo ni un mínimo, ¿cierto? Eso lo vieron en clases. Y importante es que este criterio solo se me olvidó copiarlo también, porque no me cabía todo en esta hoja. Importante es que esto solo sirve si los A sub k son distintos de cero. Solo si A sub k es distinto de cero para todo k, ¿cierto? No está n, ¿cierto? De n es el número de variables, ¿ya? Entonces ahí tenemos un criterio para caracterizar los puntos extremos. Por otro lado, el teorema de Lagrange nos va a ayudar a mirar extremos de funciones que no necesariamente son extremos de la función en sí, sino que queremos mirar cuando una función alcanza su mayor valor para alguna restricción. Es decir, estamos mirando solo algunos puntos que nos interesan que cumplan cierta condición. Por ejemplo, quizás el ejemplo más básico que uno podría pensar es como, no sé, está vendiendo un producto, ¿cierto? Y quiere modelar una ganancia de las ventas, entonces su restricción sería su propio capital, ¿cierto? Para invertir. Entonces, bueno, tendríamos que no superar, tendríamos que mirar cómo hacer nuestra ganancia mayor sin sujeto a los límites de mi propio capital, ¿cierto? Es eso. Es decir, qué puntos son posibles, son factibles de existir, ¿ya? Entonces, si tenemos dos funciones de Rn en R de clase C1 y x0, tal que g de x0 vale c, ¿cierto? Y su gradiente no es cero. Entonces nosotros podemos considerar su superficie de nivel. S va a ser su curva de nivel, ¿ya? O más generalmente superficie de nivel en C, es decir, el conjunto de puntos que valen exactamente ese numerito. Es decir, esto nos está diciendo que x0, el punto que aparece en el seno de arriba, pertenece a S, ¿cierto? Y nos dicen que f restringido al conjunto S, es decir, a la curva de nivel, tiene un extremo local, entonces el lambda existe un número lambda tal que cumple esto. Y esto, lo mejor de todo, o la forma que yo pienso que uno tiene que quedarse en la cabeza, es la interpretación geométrica del multiplicador de Lagrange. Que el numerito es el multiplicador de Lagrange, porque tiene una muy buena interpretación geométrica. Y es lo siguiente. Por ejemplo, pensemos en R2. No sé si habrán visto esta interpretación en clases, pero por lo menos a mí me encuentro que es como lo más intuitivo para uno aprenderse estas cosas. Por ejemplo, imaginen, tenemos la restricción de estar sobre un círculo, ¿cierto? Por ejemplo, es decir, nuestra restricción sería que x cuadrado más y cuadrado es, no sé, por ejemplo, 1 o cualquier otro número, ¿ya? Esto es una curva de nivel. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado es una función de dos variables, y nosotros estamos viendo, o le ponemos g para usar la notación del teorema, entonces estamos viendo su curva de nivel 1, ¿ya?
que es exactamente una circunferencia. Es como cortar un paraboloide y nos quedan circunferencias, ¿cierto? Entonces, imagínense, nosotros tenemos una función f, que es la que nosotros queremos minimizar, pero estando sobre esta circunferencia, y no sé, sus curvas de nivel podrían ser quizás como una hipérbola de este estilo, ¿ya? Una cosa así. Entonces, por ejemplo, estas son las curvas de f. Con las curvas de f me refiero a su curva de niveles, es decir, en todas esas líneas el valor de la función es la misma. Entonces yo quiero ver si es que existe algún, o sea, yo quiero ver si es que existe, y si existe, encontrar un punto que esté sobre la circunferencia y que esté sobre una curva de nivel, pero que haga que f tenga el mayor valor posible, ¿cierto? Y lo que uno puede probar, que es súper interesante geométricamente, es que ese máximo o mínimo se encuentra cuando existe obviamente, se encuentra sobre un punto de tangencia, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros tenemos que en ese punto las dos curvas de nivel van a ser tangentes. Y eso, como les digo, ¿por qué ocurre? Porque es como yo quiero encontrar justo el punto en donde, que esté sobre el círculo, en donde la curva de nivel sea máxima. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me doy una curva de nivel muy, muy pequeña, mucho más pequeña, ¿ya? Es decir, este punto yo ya sé que es un máximo de f sobre la circunferencia. Si yo me doy un valor mucho más grande, o sea, un poquito más grande, y veo la curva de nivel de f para ese valor, entonces me va a quedar una curva que no lo va a tocar, ¿cierto? Que no va a tocar a la circunferencia, porque ya sabemos que ese punto es un punto extremo. Entonces, de ahí uno podría deducir que es como el punto en donde uno no se puede mover, ¿cierto? Porque si no se sale de la restricción. Y por ende uno geométricamente interpreta esos puntos como puntos de tangencia. Y luego lo interesante viene de que, claro, como son tangentes, ¿qué ocurre? Que sus vectores gradientes recuerden que los vectores gradientes son vectores perpendiculares a las curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, si el verde es el vector gradiente de f en ese punto, por ejemplo, sería así. Y, por ejemplo, podríamos tener que el vector gradiente de la circunferencia podría venir hacia acá. Pero lo importante es que como están en un punto de tangencia, su tangente es la misma, entonces los vectores están sobre la misma dirección. Por lo tanto, son paralelos y existe este numerito tal que yo puedo multiplicar este gradiente y darme el otro. Entonces, lo único que nos está diciendo esta fórmula, en el fondo, es que los vectores gradientes son paralelos en el máximo. O sea, que están en un punto de tangencia. ¿Ya? Entonces, eso es como súper interesante de notar. ¿Ya? Bueno, dicho todo ese paréntesis como motivacional, quizás antes de empezar, o de recuerdo de la materia, voy a comenzar con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, problema uno, nos dicen determine los puntos críticos de las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es quizá una verificación un poquito rutinaria, así que lo voy a intentar hacer un poquito más o menos apurarme con esto porque tenemos hartos ejercicios por hacer hoy día, ¿ya? Entonces, en el uno, como siempre, les dije, para encontrar los puntos críticos vemos los ceros del gradiente. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar, igualar a cero y obtenemos un sistema. Entonces, el gradiente de f, ¿qué va a ser? Bueno, derivamos con respecto a x, nos va a quedar y cuadrado eh, por 3x más 6y menos 2. Y por otro lado nos va a quedar, perdón, creo que, y esto nos va a quedar más 3x y cuadrado, ¿cierto? Y por otro lado, en la y, nos va a quedar 2xy, 3x más 6y menos 2. Y me falta el otro término, que sería más 6x y cuadrado, si no me equivoco. Entonces, bueno, esto acá nos quedaría 6x y cuadrado menos 2y más 6y cubo, perdón, cuadrado,
Y por otro lado nos quedaría 6x cuadrado y más 18x y cuadrado menos 4y. Y esto nosotros lo igualamos a 0. Y obtenemos un sistema que, bueno, si eliminamos las constantes, entonces nos quedaría 3x y cuadrado menos y cuadrado más 3y cubo. Que lo voy a dejar factorizado por y cuadrado, para que nos quede 3x más 3y menos 1, ¿cierto? Y esto es igual a 0, ¿ya? Que estamos igualando coordenadas. Y por otro lado, la otra condición nos queda 3x cuadrado y más 9x cuadrado menos 2xy, que bueno, podemos factorizar x y, ¿cierto? Nos queda 3x más 9y menos 2, ¿ya? Y luego, bueno, tenemos que mirar qué puntos nos satisfacen este sistema, ¿cierto? Que en general no es muy sencillo de ver, pero aquí no es muy difícil. Por ejemplo, si miramos esta ecuación, vamos a tener que y va a ser 0 o lo otro va a ser 0. Entonces, primero suponemos que y es 0, ¿ya? Entonces, bueno, podemos reemplazar en... no, entonces podemos suponer que y es 0 y luego vemos que esto también se cumple, ¿cierto? Fíjense que si y es 0, entonces esto también se anula porque tenemos un i ahí, entonces alfa, 0 es punto crítico para todo alfa en R, ¿cierto? Porque no depende de estas dos ecuaciones se anulan para cualquier valor de x, independientemente de lo que valga x. Por lo tanto, es como si todo el eje x fueran puntos críticos, ¿ya? Tenemos un continuo de puntos críticos. Entonces, ahora, por ejemplo, suponemos que y es distinto de 0, ¿cierto? Para mirar los otros casos posibles, entonces tenemos que esto de acá va a ser 0. Es decir, 3x más 3y es 1, o lo que es lo mismo si sacamos el 3, esto nos queda x más y un tercio, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos despejar la y podemos reemplazarla en el otro, en la otra ecuación y nos va a quedar un tercio menos x por 3x más 9, un tercio menos x, menos 2. Y esto va a ser x y, y aquí nos queda 6x menos 1, ¿cierto? Y esto es 0. Entonces de aquí vemos x es 0 o x es un tercio, porque uno de esos factores tiene que ser 0 o x es un sexto, ¿cierto? Entonces, ahora nos vemos todos estos casos. Bueno, si x es 0, entonces y podemos despejar de acá que va a ser un tercio, entonces obtenemos el punto 0, un tercio, ¿cierto? Luego, para un tercio vemos que i es 0, pero aquí no, esto no sirve, ¿cierto? Porque llegamos a esta conclusión suponiendo que i es distinto de 0, ¿ya? Por lo tanto, ese punto no, para x igual a un tercio no tenemos nada, ¿ya? Hay que descartarlo. Y luego para x igual a un sexto, tendríamos que i también es un sexto, ¿cierto? Entonces tenemos ese punto, ¿ya? Entonces, los puntos críticos son el conjunto que voy a detallar a continuación, que van a ser todos los puntos de la forma alfa 0 con alfa en R, unión a, también tenemos los puntos 0 y un tercio, y el punto un sexto, ¿ya? Entonces esos eran todos los puntos críticos. Si hay alguna duda me interrumpen, así que voy a seguir avanzando por mientras. Entonces ahora miramos la segunda función, que es esta de acá, ¿ya? X cuarta más y cuarta menos 2, eso de ahí, ¿ya?
Entonces, nuevamente calculamos el gradiente, que bueno, es derivar nomás, así que lo voy a anotar. Esto nos da 4x cubo menos 4x menos y, y por otro lado nos da 4y cubo más 4x menos y, ¿ya? Y esto tenemos que ver los puntos donde se hace cero, por lo tanto, obtenemos el sistema x cubo menos x más y igual cero, y cubo, porque bueno, eliminé los 4 nomás, eh, y cubo más x menos y, ¿ya? Eh, es decir, o bueno, lo podríamos anotar como de esta forma también, ¿ya? Entonces, de acá obtenemos, si sumamos estas expresiones, las sumamos y obtenemos que x cubo más y cubo es cero, ¿cierto? Pero esto lo podemos factorizar como x más y por x cuadrado menos x y más y cuadrado, y esto cero, ¿cierto? Entonces, nuevamente, uno de los dos factores debe ser cero. Ahora, uno puede corroborar que esto no tiene soluciones reales, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, no muy, quizá a simple vista no parece tan obvio, pero no muy difícil porque uno, por ejemplo, supone, o sea, despeja con, con la fórmula cuadrática, si quieren, no sé, despeja x en función de y, ¿ya? Es decir, despeja la variable x y mira que necesariamente tiene que ser compleja, ¿ya? Porque nos va a quedar una raíz por ahí con un negativo, ¿ya? Entonces, despejar esto, despejar x en función de y. ¿Ya? Así que eso no se puede, por lo tanto vamos a obtener que x más y es cero, ¿ya? Necesariamente. ¿Ya? Eso como paréntesis ahí. Eh, entonces, x más y es cero, o sea, y es menos x, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos reemplazar, por ejemplo, la primera ecuación. Entonces, esto nos va a quedar que x cubo es igual a 2x, ¿cierto? Entonces, bueno, factorizamos y nos va a quedar que x por x cuadrado menos 2 es cero, ¿ya? Entonces, bueno, de aquí obtenemos que x es cero o x es más menos raíz de 2, ¿cierto? Y entonces los puntos críticos van a ser los siguientes. Eh, Vamos a tener el siguiente conjunto de puntos, vamos a tener el cero cero, porque ¿de dónde? Va, disculpen, no sé por qué se me cortó la imagen. Entonces obtuvimos los puntos críticos 0, 0. Luego, si teníamos, por ejemplo, menos raíz de 2, recuerden que aquí los puntos, las coordenadas y de estos puntos las estoy sacando con esta relación que ya la habíamos encontrado de y igual menos x. Entonces, esto de acá va a ser raíz de 2. Y ahora, si x es raíz de 2, entonces tenemos menos raíz de 2. ¿Ya? Y esos son los puntos críticos. Luego, tenemos esta última función de acá, x más y, x cuadrado más y cuadrado menos 6. Entonces, ya. Sacamos nuevamente el gradiente de la función. Como les dije, es derivar nomás, así que lo voy a dejar anotado aquí para no perder mucho tiempo en eso. Dado que tenemos varios ejercicios por mirar y ojalá lo alcancemos a hacer todos, ¿cierto? Para que no nos queden dudas para que quedemos todos listos para el control. Eso sería las derivadas y esto lo tenemos que igualar a cero, ¿cierto? Y entonces obtenemos el sistema
3x cuadrado más 2xy más y cuadrado igual 6, y x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado igual 6. ¿Ya? Y luego, de acá, ¿qué podemos sacar? Podemos restar, ¿cierto? Restamos, porque ven que estas expresiones tienen como una simetría, ¿cierto? Tienen el mismo término y los 3 y los 1 en los cuadrados están como cruzados, entonces nos va a quedar 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual 0. ¿Ya? Bueno, el 2 se va, ¿cierto? Y nos queda x más y por x menos y igual a 0. Y de aquí obtenemos x igual y o x igual menos y. ¿Ya? Entonces, suponemos primero el caso igual x. ¿Ya? Entonces, podemos, por ejemplo, reemplazar en la primera ecuación y nos va a quedar más 2x cuadrado más x cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 6x cuadrado igual 6. Entonces x es más menos 1. Y por otro lado, si y es menos x, eh, entonces reemplazamos también y nos queda 3x cuadrado. Aquí es donde nos va a cambiar porque nos va a quedar menos 2x cuadrado más y cuadrado. Perdón, más x cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 2x cuadrado igual 6. Entonces x va a ser más menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces, puntos críticos serían, bueno, primero teníamos x igual y, ¿cierto? Y ahí obtuvimos 1 y menos 1, es decir, menos uno y 1, 1. ¿Ya? Y ahora, en el caso que y es menos x, tendríamos los puntos menos raíz de 3 y raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces ahí esto es un poco cómo encontrar los puntos críticos de la función, que es básicamente eso, igualar gradiente a cero y jugar con las ecuaciones ahí para ver las soluciones. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, si no hay dudas, entonces ya vamos a pasar a hacer algo un poquito más interesante en donde ahora sí vamos a optimizar cosas, ¿cierto? Entonces, nos dicen la superficie x cuadrado y z igual 1 no pasa por el origen. Determine el punto de la superficie que se encuentra a menor distancia del origen. Es decir, nosotros lo que queremos minimizar la norma, ¿cierto? Porque la norma es nuestra función de distancia en el espacio, ¿ya? Donde la norma eh, de un punto x y z viene dada por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué nos dicen que no pasa por el origen? Porque si tuviera el origen, entonces la distancia es cero y estamos listos, ¿cierto? No es interesante. Entonces, esta es una superficie que efectivamente no pasa por el origen y de hecho ninguna coordenada puede anularse porque si no esto no se cumple. Entonces, queremos minimizar la norma. Entonces, para ello aquí, una cosa interesante es que cuando uno intenta minimizar, en general uno tiene que derivar las cosas, ¿cierto? Entonces, estas raíces son horribles porque cuando uno la derive te va a quedar 1 sobre 2 por una raíz y cosas así que no son muy, muy amigables. Entonces, un truco recurrente es quitar la raíz nomás. Entonces, por simplicidad, minimizamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, si logramos minimizar esa suma, si encontramos el mínimo de esa suma, encontramos también el mínimo de la raíz, ¿cierto? Así que el problema es el mismo, ¿ya? Con restricción x cuadrado y z, ¿cierto? Noten que esto de acá es una función de tres variables y esta es una curva de nivel, ¿cierto? Es la curva de nivel 1, por lo tanto, ¿qué vamos a emplear acá? Dado que es un problema de mínimos restringidos,
es, eh, multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Entonces, utilizamos multiplicadores de Lagrange. En realidad acá es un multiplicador de Lagrange porque es una condición, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el multiplicador de Lagrange? Que el gradiente de, de nuestra f en este caso, que es lo que nosotros queremos minimizar, es x cuadrado más y cuadrado más z, tiene que ser igual a un lambda, ¿cierto? Es un número cualquiera por determinar, eh, veces el gradiente de nuestra restricción. Nuestra restricción es, recuerden, x cuadrado más x cuadrado por y z, ¿ya? Por nuestra función de restricción. Y bueno, aquí esto nos va a hacer obtener un sistema, ¿cierto? Entonces, este gradiente de acá es 2x, 2y y 2z. Hay que derivar nomás. Y esto es lambda 2x y z, 2x cuadrado, perdón, esto es x cuadrado z y esto es x cuadrado y. Entonces, obtenemos el sistema. Bueno, tenemos que igualar por coordenadas, ¿cierto? 2x igual lambda 2, o bueno, 2 lambda x y z, 2y igual lambda x cuadrado z, y 2z igual lambda x cuadrado y además no olviden que tenemos en este sistema de ecuaciones vamos a tener nuestra restricción x cuadrado y z igual 1. Ya eso se tiene que cumplir, por supuesto. Así que tenemos que encontrar soluciones para esto, ¿ya? Entonces, aquí la observación clave es que notemos que x, y z son todos distintos de cero, ¿cierto? Por esta ecuación, ¿ya? Así que podemos, esto más que nada para que sepamos que podemos multiplicar, que podemos dividir por estas variables sin complicaciones, ¿ya? No tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, por ejemplo, dividimos la ecuación 2 en 3, ¿ya? Y esto nos va a quedar i sobre z igual a los lambdas se van a simplificar, ¿cierto? Y esto nos va a quedar z sobre i, ¿cierto? Porque se nos eliminan estos x cuadrados. Por lo tanto, obtenemos i cuadrado igual z cuadrado, ¿ya? Entonces, esto, al igual que como teníamos en el problema anterior, nos lleva a que z igual i o z menos i. ¿Ya? Entonces vamos a tener que estudiar ahí dos casos distintos, ¿ya? Pero o sea, podemos descartarlo de inmediato por esta condición de acá, porque fíjense que x cuadrado es siempre positivo, ¿cierto? Y esta cantidad es positiva, entonces por la ecuación 4 les voy a escribir el nombre aquí, esto es 1, 2, 3, 4, por 4 y por z es positivo, ¿cierto? Este producto tiene que ser positivo, por lo tanto, esto obliga a que z sea igual a i, ¿cierto? Porque tienen que tener el mismo signo, ¿ya? No podemos tener z igual menos i, ¿ya? Así que descartamos ese caso de inmediato. Ya aquí, como ven, esto es más que nada como mirar las ecuaciones, jugar con ellas, sumarlas, dividirlas, mirar que dos cosas tengan el mismo signo y así, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta relación? Podemos ver que el sistema se va a reducir, ¿cierto? Vamos a tener dos ecuaciones que van a significar lo mismo, ¿ya? Porque, bueno, al principio tenemos lo siguiente. Tenemos que 2x es igual a lambda. eh, bueno, voy a sacar los dos números porque no aportan nada. X y z son iguales, por lo tanto esto es x
y cuadrado, ¿cierto? Vamos a eliminar podemos eliminar la variable z de todo esto. Entonces, por otro lado, tenemos que i es, bueno, 2i, ahí sí es importante, es lambda x cuadrado i, y 2i es, bueno, lambda x cuadrado, y por eso les decía que queda, se reduce a lo mismo, y la de abajo nos queda x cuadrado y cuadrado igual 1, ¿ya? Por lo tanto, ahora dividimos, no sé, esta le voy a poner 4, le voy a poner 5, le voy a poner 6, que son distintas ahora, ¿cierto? Entonces, 5 dividimos en 6, y esto nos va a resultar en que x sobre 2i es i sobre x, ¿cierto? Entonces, x cuadrado es 2i cuadrado, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Después esto lo relacionamos con lo de acá abajo, ¿cierto? Porque x cuadrado por y cuadrado es 1, entonces de acá podemos, o sea, tenemos esto de acá, entonces si lo reemplazamos en, voy a llamar a esto 7, lo podemos reemplazar en 7. Y obtenemos, ¿qué obtenemos? Em, obtenemos 2i a la cuarta igual 1, ¿cierto? Es decir, i es más menos 1 sobre la raíz cuarta de 2, ¿ya? Y bueno, qué es x? Tiene que ser algo que al cuadrado de 1. Entonces, x tiene que ser más menos eh, la raíz cuarta de 2, ¿cierto? Para que esto nos dé 1. Entonces, de aquí obtenemos de inmediato los puntos mínimos, ¿cierto? O sea, ya los obtuvimos, entonces lo voy a anotar aquí abajo. Los mínimos son, recapitulemos para no perdernos en cuáles eran los puntos. Por ejemplo, tomemos x igual a raíz de 2 cuartos, ¿cierto? O sea, raíz de 2 a la cuarta, perdón. Y luego, noten que y tiene que ser esto de acá, eh, y puede ser tanto positivo como negativo, ¿cierto? Por ejemplo, suponemos primero que es positivo. Y luego recuerden que teníamos que z es igual a i, ¿cierto? Eso ya lo habíamos obtenido. Por lo tanto, esta última coordenada es siempre igual a la segunda, ¿ya? Así que tenemos, por ejemplo, ese punto crítico. O sea, no es un punto crítico, sino que es un mínimo en la restricción, ¿ya? Eh, Luego, por ejemplo, ahora podemos, con el mismo raíz de 2 podemos tomar ahora el i negativo, y eso va a hacer que esta última coordenada también se haga negativa, porque tienen que ser sí o sí iguales, ¿ya? Y tenemos esos dos puntos, y vamos a tener ahora los mismos puntos, pero tomando la primera coordenada ahora negativa, ¿ya? Es decir, es básicamente tomar todas las combinaciones de signo posibles, ¿ya? Entonces tenemos esos puntos, y el único que nos quedaría sería tomar la primera negativa y la segunda negativa también. Y en el fondo es súper intuitivo o esperable que todo esto estén a la misma, o sea, tienen que estar a la misma distancia porque son todos puntos simétricos con respecto al origen, porque se diferencian en un menos, ¿no? ¿Ya? Así que estos son los puntos de menor distancia al origen, eh, cuando estamos sobre esta superficie, ¿ya? Así que era un problema igual interesante. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien por ahora? Vamos bien, vamos bien. La única duda me quedó a mí en la parte en el X, como lo despejaste al final.
eh, a ver, Esa parte, aquí, cuando te quedó más o ahí, menos la raíz sí. cuadrada de... Aquí como nosotros obtuvimos z igual i, nos quedó este sistema porque simplemente la z desapareció, ¿ya? Entonces, estas dos cosas las dividí, ¿cierto? Entonces me queda x sobre 2i igual a, aquí se elimina una i y se elimina una x, entonces nos queda i sobre x y obtenemos esta relación de acá. Luego, fíjate que tenemos esto de acá, entonces yo lo único que hice fue reemplazar el x cuadrado por 2i cuadrado, entonces me quedó 2i cuadrado por 2i cuadrado, que sería 2i a la cuarta igual 1, y de ahí yo obtuve que i tiene esas dos posibilidades. Entonces, ¿cómo, después, cómo obtienes el x? Bueno, tienen que ser puntos que cumplan esto de acá, básicamente. Entonces puedes tomar todos los signos posibles, es decir, puedes tomar uno negativo, el otro positivo y viceversa, o los dos positivos y los dos negativos. Lo importante es que cumplan eso de ahí. Ya, ahí sí caché. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora nos piden determinar la menor distancia existente entre las siguientes rectas, ¿ya? Y nos dan dos rectas en el espacio, que si no me equivoco está su forma paramétrica, o sea, perdón, forma simétrica creo, no sé, no recuerdo, hay un montón de formas de las ecuaciones para las rectas y bueno, aquí lo que a nosotros nos va a interesar es trabajar las rectas en su forma vectorial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno toma o sea, una recta vectorial es simplemente un puntito donde pasa la curva, por ejemplo, ABC, más t por el vector director, ¿cierto? Porque toda recta tiene un vector director que no se le podemos poner D, E y F. Entonces, en el fondo es como que tenemos un punto y le vamos sumando puntos le vamos sumando un vector en cierta dirección y nos podemos desplazar entonces sobre una línea recta. Entonces, noten que finalmente, conociendo dos puntos de la recta, una recta depende solo de un parámetro. Depende solamente de un parámetro, los puntos, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos cada una de estas rectas en forma vectorial, vamos a obtener dos parámetros, uno por cada ecuación, y por lo tanto vamos a poder plantear la ecuación entre estas rectas con una función de dos variables, y eso es lo que vamos a minimizar, ¿ya? Es decir, escribimos en forma vectorial, ¿ya? ¿Y cómo era que estas ecuaciones se pasaban a forma vectorial? Bueno, uno se inventa un parámetro, por ejemplo, una t en el primero, y todas estas cosas de acá las iguala a la t. Le digo ya, esto es igual a t, ¿cierto? Entonces, bueno, obtenemos el tiro de las coordenadas. Las coordenadas son x y z va a ser igual a, o sea, perdón, nuestra recta x y z va a estar dada por la forma 2t menos 1. En el fondo hay que multiplicarlo de abajo y después restar el punto, ¿no es cierto? T menos 1 y 2 menos t. ¿Ya? Perdón, esto es más 1, ¿cierto? Ya, ahí sí. Y para la otra tenemos lo mismo. Ya, esto, por ejemplo, nos vamos a inventar un parámetro s. Ya, entonces obtenemos que los puntos de la recta son 1 menos s, 2s y 2s más 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra recta en forma vectorial. Luego, ¿cuál es la distancia entre los puntos entre dos puntos de la recta? Bueno, la distancia entre dos puntos de la recta es, y aquí lo único que tenemos que hacer es que escribir que la distancia entre dos puntos, por ejemplo,
la distancia entre dos puntos x1 y 1z1 a un x2 y 2z2 es la norma de su diferencia, ¿cierto? Restamos las coordenadas y vemos la norma, pero fíjense que acá nosotros tenemos una forma paramétrica de los puntos. Entonces, como nosotros queremos ver la diferencia entre dos puntos que pertenecen a la recta, los vamos a meter en su forma paramétrica, ¿ya? Es decir, nos va a quedar una función de los parámetros t y s, porque los t y s nos determinan cada punto de la recta, eh, que va a ser la raíz de, bueno, tomamos la primera coordenada y le restamos la segunda, ¿cierto? Y esto va al cuadrado. Luego a eso le sumamos el t-1, es decir, la segunda coordenada menos la segunda coordenada al cuadrado, más 2 menos t, la tercera coordenada, menos la otra tercera coordenada al cuadrado. Y eso raíz, esto nos va a dar, es una función que nos da la distancia entre dos puntos para ciertos puntos que están parametrizados por S y T, ¿ya? Entonces, esto acá, si uno abre todos estos cuadrados, eh, les va a quedar 6t cuadrado más 4t por s más 9s cuadrado menos 4t más 2, ¿ya? Entonces, lo mismo de antes, como tenemos una raíz, entonces minimizaremos la misma función pero sin raíz. Minimizaremos f de t, s igual a 6t cuadrado más 4t cuadrado más 9s cuadrado menos 4t más 2. Y noten que ahora estos son los máximos y mínimos locales de la función, ¿no? No son mínimos restringidos, así que no ocupamos aquí multiplicadores de Lagrange, sino que simplemente vamos a mirar los puntos críticos de la función y ver si son máximos mínimos, ¿ya? Entonces, para ello vamos a determinar las derivadas y a determinar la matriz hessiana, ¿ya? Es decir, vamos a determinar primero sus derivadas. ¿Hasta aquí se entiende el planteamiento del ejercicio? Esto acá, 12t más 8t, o sea, perdón, mm, creo que anoté algo mal. Sí, sí, esto es 4t por s, ahí sí. Más, perdón, menos 4. Y la derivada de f con respecto a s sería, ya, esas son nuestras derivadas. Entonces, queremos sacar los puntos críticos, por lo tanto, tenemos que ver los ceros del gradiente, es decir, eh, miramos el siguiente sistema, que va a ser dado por las derivadas anteriores e igual a cero. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar de este sistema? Uno puede mirar aquí, como ya no nos queda tanto tiempo, lo voy a anotar nomás porque en el fondo es, es- es un sistema lineal, ¿cierto? Entonces hay que sumar o simplemente reemplazar, ¿ya? Nosotros obtenemos el punto crítico 9,25 menos 2,25, ¿ya? Punto crítico. Entonces, ahora sí queremos obtener la matriz hessiana para clasificar si este punto es máximo o mínimo, ¿ya?
Recuerden que el problema nos dice determine la menor distancia, por lo tanto nosotros esperaríamos que este punto fuera un mínimo, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros queremos verificar, ¿ya? Así que calculamos las derivadas de segundo orden, que serían, bueno, es bien fácil, esto sería 12, luego la derivada mixta sería derivarlo de arriba nomás, que sería 4, y la derivada segunda con respecto a s vendría siendo 18, ¿cierto? Entonces, obtenemos la matriz hessiana, que en realidad es constante. HF en un punto XY cualquiera va a ser 12, 18, y la derivada mixta la tenemos que colocar en ambas partes, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra matriz hessiana y como es la misma para todos los puntos en particular, esta es la matriz hessiana en el punto, en nuestro punto crítico, ¿cierto? Entonces, miramos los subdeterminantes, ¿ya? Por el criterio que discutimos al principio. Determinantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer subdeterminante es 12, que es mayor a 0, y el segundo subdeterminante sería 12 por 18 menos 16, que es 200, si no me equivoco, que es mayor a 0, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que es mayor a 0. Entonces, recuerden nuestro criterio nos dice que si ambos subdeterminantes son positivos, todos son positivos, entonces nuestra forma cuadrática es definida positiva y por lo tanto tenemos un mínimo, ¿ya? Así que efectivamente este punto es un mínimo. Entonces el punto 9,25 menos, menos 2,25 es, es el mínimo, ¿ya? Y bueno, para ver la menor distancia habría que evaluarlo, ¿cierto? Entonces, la menor distancia entre las rectas es evaluar esta función f en el punto, ¿ya? Esa es la menor distancia entre las rectas, ¿sí? ¿Alguna duda? La derivada mixta, ¿por qué te dio 4? Porque, bueno, la función es de clases a infinito nomás, entonces, bueno, podéis derivar cualquiera de las dos con respecto a t con respecto a c. Por ejemplo, deriváis s con respecto a s y te queda s4. Ah, ya, ya, ya. Ahí lo vi. Muchas gracias. Bueno, ya. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, problema 4 nos dice lo siguiente. Sea b un punto distinto de 0 y sea f de x y esta función de acá que depende del parámetro b. ¿Ya? Entonces nos dicen, determine en función de b los puntos críticos de f y clasifíquelos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto acá? Como siempre, para determinar los puntos críticos vamos a sacar el gradiente y vamos a igualarlo a 0. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este gradiente resultaría ser 2bxy menos 2bx, coma, y cubo
más bx cuadrado menos 4y. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y obtenemos un sistema. Ya, es decir, 2bxy menos 2bx es 0. Y por otro lado, y cubo más bx cuadrado menos 4 por y es 0. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, de la primera ecuación podríamos eh, dejarla escrita así. Y luego podemos mirar lo de antes, ¿cierto? La misma técnica, vemos que uno de los dos se tiene que anular. Entonces, podemos suponer que x es 0, ¿cierto? Bueno, b no es 0 por su posición, así que eso no importa. Por lo tanto, si x es 0, entonces podríamos reemplazar aquí abajo, nos quedaría que y cubo, porque esto es ese 0, nos quedaría y cubo igual a 4y. Entonces, y por y cuadrado menos 4 es 0. Y nuevamente aquí podemos tener y igual 0 o podemos tener y igual más menos 2, ¿cierto? Que serían las soluciones de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, obtenemos los puntos. Obtenemos el 0, 0, el 0 menos 2 y el 0,2, ¿cierto? Porque estábamos bajo la suposición de que x es 0, ¿ya? Ahora vamos a mirar el otro caso que es y igual a 1, ¿cierto? Si y es igual a 1, entonces, bueno, podemos reemplazar aquí abajo, esto nos queda menos 3 y nos queda b por x cuadrado igual 3, ¿cierto? Y de acá, entonces nos queda que x cuadrado es 3 sobre b, ¿ya? Entonces, de acá obtenemos que x es 3 raíz de b, y bueno, aquí estamos bajo la suposición de que b es positivo, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso, por eso nos dicen aquí arriba determinar los puntos críticos en función de b, porque esa b puede hacer que existan más o menos puntos críticos dependiendo de su valor. Por lo tanto, estos puntos críticos de acá son fijos, ¿cierto? Estos no dependen de B, ¿cierto? Ya lo vimos. Estos no dependen de B. Siempre son puntos críticos. ¿Ya? Porque no hicimos ninguna suposición sobre B para encontrarlos. Entonces, obtenemos X igual a, perdón, esto es más menos. Entonces, de acá obtenemos que menos raíz de 3B, 1, porque Y es igual a 1 en este caso, y raíz de 3b, 1, son puntos críticos si y solo si, si y solo si b es mayor a 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que b es menor que 0, tenemos solo 3 puntos críticos, pero cuando b es mayor a 0 aparecen 5 puntos críticos. Y entonces vamos a tener que clasificar todos esos puntos, ¿ya? Eh, para ello vamos a tener que encontrar la matriz hessiana, ¿cierto? Entonces, para clasificarlos, obtenemos la hessiana. Entonces, tenemos que volver ¿Seba? ¿sí? Sí, disculpa que interrumpa. Antes que me dijiste, había dicho que si B es mayor que 0, se tienen, eh, se tienen esos puntos críticos. Y después dijiste si B era igual a 0 o no.
No, lo que estaba diciendo, o a lo mejor me equivoqué en lo que decía, pero aquí estamos suponiendo b distinto de 0, ¿ya? El caso b igual a 0 no lo estamos considerando. Eh, entonces, si b es menor que 0, o sea, independientemente de b, estos tres son puntos críticos, ¿ya? Eso es seguro porque Ah, son ok. suposiciones de b. Ahora, si b es positivo, podemos sacar esta raíz y obtener estos otros dos puntos críticos. Por lo tanto, si b es menor que 0, tenemos 5 puntos críticos. O sea, perdón, 3 puntos críticos. Pero si b es mayor a 0, tenemos 5 puntos en total. Ah, ya, ya. Eso es Gracias. lo Sí, que quería es que decir. justo esa parte no la había escuchado. Muchas Ya, gracias. bueno. Entonces, la matriz hessiana, hay que sacar las derivadas, volver a derivar esto de acá nomás, así que lo voy a anotar. Simplemente, la hessiana en un punto cualquiera resulta ser 2b por i menos 1, 2bx, 2bx y 3i cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces, ahora esto es lo que vamos a utilizar para la clasificación de los puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero tenemos que suponer, como esto cambia en función de b, tenemos que suponer que en casos, por ejemplo, primero vamos a suponer que b es menor que 0. ¿Ya? Entonces, en 0, 0, y tenemos que mirar para cada punto los subdeterminantes, ¿ya? En 0, 0, por ejemplo, que es nuestro primer punto crítico, vamos a obtener que el primer subdeterminante es 2b, ¿cierto? Porque esto de acá, perdón, menos 2b. Y como b es negativo, esto es positivo. Y luego nuestro segundo, o sea, el subdeterminante segundo, que sería el determinante de toda la matriz, sencillamente, sería menos 2b. O sea, estos términos de acá se anulan, ¿cierto? Porque estamos en el 0, 0. Entonces sería el primero por menos 4, es decir, esto es menos 2b por menos 4. Y esto de acá es sencillamente negativo, porque el b es negativo, ¿ya? Entonces, noten que estos no siguen ninguno de los patrones que vimos al principio. Cuando todos son positivos teníamos un mínimo, y cuando eran alternados, que en este caso son alternados, pero partiendo con negativo, acá partimos con positivo, no se aplica el criterio de máximo, por lo tanto, este es un punto silla, ¿ya? Punto silla. Ahora, veamos el 0 menos 2. Veamos que si ponemos menos 2 acá nos queda un 6b, ¿ya? Esto es menos 6b, el primer subdeterminante, que nuevamente es mayor a 0, y nuestro segundo subdeterminante, de nuevo, solamente depende de los términos diagonales, y el de acá tenemos que poner un 2, por lo tanto esto nos queda un 8, es decir, esto nos queda menos 6b por 8, y esto es positivo, ¿ya? Por lo tanto, este punto 0 menos 2 es un mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son todos positivos, ¿ya? Si son todos positivos es un mínimo automáticamente. Luego, veamos el 0,2. En este caso, el primer subdeterminante sería 2b, ¿cierto? Que es menor que 0. Y el segundo subdeterminante sería lo mismo, pero multiplicado por 8, ¿cierto? Y esto es negativo. Y fíjense que ahora, nuevamente, esto, al ser todos negativos, los dos negativos no cumplen ninguno de los dos criterios, por lo tanto, el 0,2 también es un punto silla. ¿Ya? Y tendríamos que seguir, ¿cierto? Ahora, eso es cuando b es menor que 0, tendríamos dos puntos silla y un mínimo. Entonces ahora tendríamos que suponemos que eh,
B es mayor a 0, ¿ya? Estos mismos puntos de arriba los voy a escribir simplemente que son porque es básicamente hacer el mismo ejercicio y lo que me interesa es mirar los últimos, los que aparecen nuevos, ¿ya? En este caso, 0, 2, tenemos el 0, 2, el 0 menos 2 y el 0, 2. En este caso, espérenme un momentito, voy a mirar una cosa. Si no me equivoco, ahora este de acá es un máximo, este es un punto silla y este es un mínimo, ¿ya? Para B mayor a 0. No estoy seguro si está correcto, pero para no, para no volver a hacer el mismo, porque es exactamente, digamos, exactamente lo mismo de acá arriba, pero ahora considerando que el B es positivo, ¿ya? Entonces, es una verificación rutinaria, ¿ya? Así que vamos a mirar los últimos dos puntos, para los que vamos a anotar lo siguiente. Tenemos el punto raíz de 3b, 1, ¿ya? Y notamos que, por ejemplo, el primer subdeterminante, y de hecho en más menos porque funciona para los dos puntos, este de acá se anula, ¿ya? El primer subdeterminante se anula. Entonces el criterio de subdeterminante no es válido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí hay que hacer un poquito más de cálculo para lo siguiente. No lo pegué aquí al principio, pero el hecho de ser definida positiva o definida negativa tiene otra caracterización que es un poquito menos directa, que es que una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son positivos y es definida negativa si todos son negativos, ¿ya? O no en ninguna de las dos es que existen valores de signo contrario, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es mirar los valores propios de la matriz hessiana. Entonces, voy a anotar la hessiana acá en el punto. Este es 2b por i menos 1, esto es 0. Estos puntos de acá dan 2 por raíz de 3b. Y este de acá da menos 1. ¿Ya? Entonces, miramos sus valores propios. Y los vamos a mirar, uno puede mirar sin mucha dificultad que los valores propios son los mismos, son exactamente los mismos, tanto para más raíz de 3b y menos raíz de 3b, ¿ya? Porque simplemente van a aparecer dos menos acá que se van a cancelar, entonces no agrega nada nuevo, ¿ya? Así que lo voy a hacer solamente tomando el signo positivo. Y recuerden que los valores propios son los ceros del polinomio característico, ¿cierto? Que es determinante de lambda menos, en este caso el hessiano le voy a poner a al hessiano en el punto, menos a, o sea, perdón, a menos lambda por identidad, ¿cierto? Y bueno, esto de acá sería lambda por 1 más lambda menos 2, perdón, menos 4 por 3b, ¿cierto? Y esto tenemos que verlo igual a 0, ¿ya? Voy a anotar antes que esto es lambda cuadrado más lambda menos 12b, y esto es 0. Entonces, sus raíces son menos 1 más menos 1 menos 4 a por c, es decir, aquí me va a quedar más 4 por 12b, ¿cierto? Y notemos algo, notemos que, voy a checar un poquito aquí para que me dé el espacio.
notemos que en este caso uno de los valores propios es negativo, porque simplemente me va a quedar menos una raíz, es decir, va efectivamente a dar un número negativo, ¿ya? Y por otro lado, el otro valor propio va a dar como b es positivo, esto va a dar un número, esta raíz va a dar un número mayor que 1. Por lo tanto, esto de acá va a quedar todo positivo y en definitiva va a haber un valor propio negativo y uno positivo, ¿ya? Entonces, como yo le dije que era el mismo tratamiento para los dos puntos, entonces más menos raíz de 3b, 1 son puntos silla. ¿Ya? Y ese sería el ejercicio. ¿Dudas? ¿Se va? ¿Sí? Dime nomás. Sí, disculpa que tengo que ir a pagar algo. Sí, no, lo que pasa es que me quedó todo claro, pero ahora me tengo que ir porque tengo otra clase. Disculpa. Ya, sí, no te preocupes. Nos vemos la próxima semana. Ya, te vaya muy bien. Gracias igualmente. Ya, entonces nos queda un ejercicio más, que es de encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de x y z igual a z, ¿ya? Sujeta a estas dos restricciones. Es decir, ahora tenemos un ejercicio en donde claramente vamos a tener que ocupar multiplicadores de Lagrange porque estamos con máximos y mínimos con restricción, pero lo curioso es que ahora tenemos dos restricciones, ¿ya? Estamos sujetos a dos curvas de nivel diferentes que son x más y más z igual 1 y x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Ya? Va. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange cuando tengamos más de una restricción? Bueno, vamos a tomar, por decirlo de alguna forma, una combinación lineal de los gradientes, ¿ya? De estas restricciones. Entonces, vamos a plantear el problema de la siguiente forma. Eh, utilizamos multiplicadores de Lagrange. Ahora sí son multiplicadores porque más de uno. ¿Ya? Entonces, queremos encontrar los máximos y mínimos de f de x y z igual z. Es decir, tenemos el gradiente de z, de la función z, igual a lambda por el gradiente de la función x más y más z, más mu por el gradiente de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Con eso me refería que uno toma como una combinación lineal de estos gradientes, ¿cierto? Porque en el fondo son vectores nomás, ¿ya? Entonces, esto, si sacamos los gradientes, nos va a quedar 0, 0, 1 igual a lambda por 1, 1, 1 más mu por 2x, 2y y 0, ¿ya? Por lo tanto, vamos a obtener un sistema bastante grande que va a ser el siguiente. Tenemos lambda más 2 mu por x igual a 0. Y similar tenemos lambda más 2 mu de y igual a 0. Y tenemos la última sería, como esto es 0, sería simplemente lambda igual 1. Por lo tanto, ese valor ya lo conocemos de inmediato. Y, y por otro lado, no nos podemos olvidar de las restricciones en sí mismas del sistema, que son x más y más z
igual 1, y la otra es x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Ya? Así que son varias condiciones, pero bueno, una nos da un valor de inmediato. Entonces, ocupando ese valor 1, tenemos al tiro que 2 mu x es lo mismo que 2 mu y menos 1. ¿Ya? Con eso resumimos las tres primeras ecuaciones. Y luego, ¿qué podemos sacar de acá? Bueno, podemos dividir y encontramos que, porque son iguales estas dos cantidades, encontramos que x es igual a y. ¿Ya? Y de esta ecuación de acá, reemplazamos y podemos ver que z es igual a 1 menos 2x, ¿cierto? Simplemente hicimos y igual a x, despejamos la z y podemos entonces reemplazar también podemos reemplazar en esta última, ¿cierto? Esto es lo que nos va a dar más información ahora, porque como tenemos x igual y, esto nos va a quedar 2x cuadrado igual 1, entonces x va a ser más menos 1 sobre raíz de 2. Y ahora como tenemos la x, tenemos automáticamente la z también, ¿ya? Entonces la z es 1 más menos 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos los siguientes puntos. Tenemos primero para x igual a 1 sobre raíz de 2. Recuerden que x es igual a y, por lo tanto tenemos que x vale lo mismo. Y por otro lado, bueno, esto de acá va a ser 1 menos raíz de 2. Sí, perdón, esto va con un 2. ¿Ya? 1 menos raíz de 2 en sí. ¿Ya? Y tenemos el otro punto que va a ser básicamente tomar el menos. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos puntos. Ahora, bueno, ahí ya básicamente resolvimos el sistema y el problema, y lo único que tenemos que notar es que esta función, o sea, no tenemos que, es súper fácil darse cuenta si esto es un máximo o un mínimo, ¿cierto? Por el hecho de que esta función es súper fácil, es z, ¿ya? Entonces simplemente tenemos que evaluar. Evaluando en f de x y z, el primer punto es un mínimo. ¿Por qué? Porque da 1 menos raíz de 2, y el otro es un máximo porque da mayor. Simplemente por eso, uno tiene que dar mayor y el otro menor. Y el otro es un máximo, porque da 1 más raíz de 2. En el fondo era eso, como la función es sencilla, había que, en este caso particular, faltaba evaluar simplemente. ¿Ya? Así que ahí hemos encontrado que existe exactamente un máximo y un mínimo para esta función f igual z bajo estas dos condiciones, o sobre estas dos curvas de nivel. ¿Ya? Así que bueno, esa sería la ayudantía por hoy.